Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la Palabra de Dios queme en tu corazón. Del Evangelio de San Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nos hemos encontrado con un pasaje sumamente hermoso para este domingo, y es donde percibimos el proceso de conversión, pero sobre todo es el proceso que Dios realiza para con cada uno de nosotros, porque este pasaje es vocacional. En primer lugar, Jesús, al salir de Jericó con sus discípulos y mucha gente, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino. Sentado al borde del camino. En ese momento hay muchas personas detenidas. Eso es lo que significa sentado al borde del camino, porque si usted está sentado al borde del camino, ve pasar mucha gente mientras tú estás detenido. Pero además de que estaba detenido, estaba pidiendo limosna, es decir, se sentía incapaz de realizar cosas, era incapaz de sostenerse por sí mismo, tenía que depender de los demás. Pero hay algo muy fabuloso en este ciego, y es que oyó que Jesús Nazareno pasaba y por eso empezó a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Muchas veces nosotros no vemos a Dios, pero sí escuchamos a Dios. Muchas veces no vemos muchas cosas claras, pero si escuchamos la palabra, entonces vamos a tener la plena certeza de que vamos bien, o que ahí podemos encontrar la presencia de Dios. Muchas personas hoy son creyentes porque oyeron pasar a Jesús. Muchas personas hoy creen, son sacerdotes, religiosas, religiosos, obispos, papa. ¿Por qué? Porque escucharon de Jesús, porque alguien les catequizó, porque alguien les habló, porque estuvieron atentos al oír la palabra. Pero luego entonces Jesús se detiene. ¿Qué significa que Jesús se detiene? Que Jesús le presta atención incluso al detenido, incluso al ciego, incluso al que no cuenta. Y entonces llaman al ciego y le dice: «Ánimo, levántate que te llama». Y miren lo especial que sucede aquí: soltó el manto, es decir, soltó sus seguridades. Para un mendigo lo más importante es el manto, es su seguridad. Con él, en él duerme, con él se seca, con él tapa el calor, él es su abrigo, su compañero de luchas y de camino. Pero también dio un salto. Ahí es donde se da la verdadera conversión, cuando este hombre salta hacia Dios, renuncia a su pasado, renuncia a su parálisis, renuncia a quedarse estático, y entonces se acerca a Jesús. Y Jesús le dice: «¿Qué quieres que haga por ti?». Y él dice: «Maestro, que pueda ver». Y Jesús le responde: «Anda, tu fe te ha curado». Y entonces recobra la vista y lo seguía por el camino. Por eso les digo que es un pasaje vocacional, porque es el llamado de Jesús, la respuesta del hombre. Escuchemos. El pasaje vocacional por excelencia, como nos lo decía el padre Alex. Bartimeo era aquel ciego que siempre estuvo a lo largo del camino. Y si ponemos esto en un contexto no literal, sino en el contexto simbólico, él estaba en el camino esperando que llegara el Mesías, el Salvador. Tú y yo somos esos ciegos, somos esos Bartimeos, que estamos a la orilla del camino, pero muchas veces no nos decidimos. Y es aquí donde, cuando él escucha pasar a Jesús, le dice: «Señor, que recupere la vista». Necesitamos recuperar nuestra vista. Necesitamos ser verdaderos discípulos, como siempre lo decimos. Esa es la clave del Evangelio. Y así como el Padre Ale lo explica,
este es un pasaje ocasional y nos tenemos que desatar de esas falsas seguridades que nosotros solemos tener. Hoy el Señor, entonces en este domingo, donde nos reunimos en torno a la mesa, en torno a la comunidad, nos dice: suelta tu abrigo, suelta tus cosas y ve. Recupera la vista y sigue este plan de salvación, ese plan de salvación que Jesús nos ha enseñado en el transcurso de su vida. El Dios humano, el Dios que se hizo presente para redimir al hombre, para recobrar la vista al ciego y para darle dignidad al que estaba sin dignidad. Hoy hagamos oración, en penitencia, en comunión, y recordemos como siempre, hoy mucho más en este día, día del Señor, día de resurrección, día de encuentro, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Yo te invito para que en este domingo participes de la Eucaristía, no te quedes ahí a la orilla del camino viendo televisión, chateando, haciendo cosas tan diferentes a las de Dios. Yo te invito para que dejes que Dios sea escuchado por tus sentidos y puedas seguirlo a Él, porque Él te tiene grandes bendiciones. Frecuentemente nos quejamos y decimos: no sé rezar. Tomemos ejemplo entonces del ciego del Evangelio, que insiste en llamar a Jesús y con 3 palabras le dice cuánto es lo que necesita. Nos falta fe. Digámosle: Señor, aumenta mi fe. Tenemos familiares o amigos que han dejado de practicar la fe. Entonces digamos: Señor Jesús, haz que puedan ver. ¿Es tan importante la fe? Si la compartimos con los demás, entonces vamos a hacer que ellos también vean a Dios. Y entonces allí es donde nosotros como creyentes le vamos a encontrar sentido al llamado que Dios nos hace. Participemos de la Eucaristía en este domingo con amor y en familia, agradeciéndole a Dios porque podemos ver físicamente, pero pidámosle que podamos ver también espiritualmente, porque si estamos ciegos espiritualmente, no vamos a llegar a la meta. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos. Gracias por compartir.